Hola, mi nombre es Andrés y en este video les vamos a hablar sobre la estructura y función del núcleo celular, el cual es básicamente el centro de comando de la célula, donde se guarda toda la información genética. Vamos a ver tres partes clave: la membrana nuclear, la lámina nuclear y el nucleoplasma. Pero antes de entrar a detalle, hay que recordar que el núcleo es el organelo más grande y complejo de la célula, y se considera la estructura más importante, ya que aquí se encuentra el ADN, que contiene toda la información genética necesaria para su funcionamiento, crecimiento y reproducción de esta misma. Además, el núcleo controla prácticamente todas las actividades celulares, regulando qué proteínas se sintetizan y cuándo. Por eso se les conoce como el cerebro de la célula. Entrando a la primera parte del núcleo, tenemos la membrana nuclear. Esta también se conoce como envoltura nuclear. Su trabajo principal es proteger al ADN y separar el material genético del resto de la célula. O sea, actúa como una barrera de seguridad. Esta membrana es una bicapa de fosfolípidos. Está formada por dos capas de lípidos similar a la membrana de la célula misma. La capa externa se va a encontrar conectada directamente al retículo endoplasmático rugoso y por eso suele tener algunos ribosomas adheridos a esta. Esto tiene muchísimo sentido porque ambas estructuras trabajan juntas en la síntesis de proteínas, mientras que por otro lado la capa interna envuelve al interior del núcleo y da esa forma característica y esa protección extra al material genético. Ahora continuamos con el nucleoplasma, que también se conoce como carioplasma o jugo nuclear. Este está formado en su mayoría por agua, al igual que el citoplasma, junto con sales y enzimas disueltas en este medio. Este ambiente acuoso es súper importante porque permite que tanto la cromatina como el núcleo floten libremente dentro del núcleo. Y es más importante aún, ya que permite que se lleven a cabo la síntesis del material genético y otros procesos químicos necesarios para preservar y replicar la información genética, como la replicación del ADN o la transcripción. Finalmente tenemos a la lámina nuclear. Esta se trata de una red de proteínas que está ubicada justo debajo de la membrana interna. Su función es darle resistencia y soporte estructural al núcleo, funcionando casi como un esqueleto interno que mantiene la forma del núcleo y ayuda a organizar la cromatina dentro de él. Y así es como funcionan estas tres estructuras del núcleo celular: la membrana nuclear protegiendo, la lámina nuclear dando soporte y el nucleoplasma permitiendo que todo el proceso químico suceda. Ahora les hablaré de la cromatina, el nucleolio y el poro nuclear. La cromatina es el material formado por ADN y proteínas que se encuentra dentro del núcleo. Su función principal es organizar y compactar el ADN, además de permitir que la información genética pueda utilizarse cuando la célula la necesita. El nucleolo es una estructura que se encuentra dentro del núcleo y produce ARN ribosomal, ARNR, y ensambla las subunidades de los ribosomas. Los ribosomas son necesarios para fabricar proteínas. El poro nuclear son pequeños canales que atraviesan la envoltura nuclear. Su función es regular el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma, permitiendo el paso de moléculas como ARN y proteínas. Ahora, yo les hablaré específicamente sobre las funciones del nucleolo. Su tarea primordial es la biogénesis de ribosomas. Aquí, utilizando el ADN ribosomal como molde para transcribir el ARN ribosómico, el nucleolo produce, ensambla y madura de forma activa los componentes que darán origen a los nuevos ribosomas. Debido a esto, tienen una relación directa con la síntesis de proteínas. De hecho, si observamos células con una actividad de fabricación proteica muy intensa, notaremos que éstas presentan una mayor cantidad de nucleolos en su interior para dar abasto a la demanda de la célula. La tercera función fundamental es el tráfico y transporte de ARN. Investigaciones científicas describen al nucleolo como el responsable de dirigir el movimiento de pequeños segmentos de ARN dentro del núcleo. Además de coordinar este tráfico molecular, el nucleolo interviene directamente en los procesos de maduración de estos fragmentos de ARN y se encarga de asegurar su transporte correcto hasta su destino final dentro de la célula. Finalmente, el nucleolo colabora directamente en la regulación del ciclo celular. Aunque es un componente celular que pierde su forma física y se fragmenta temporalmente durante la división,
estudios científicos recientes han confirmado que tiene un rol regulador indispensable en el ciclo de vida en la célula. Con esto concluimos las funciones principales del nucleolo. Ok, ahora pasamos con la frontera, con lo que separa el núcleo del resto de la célula. Empiezo aclarando que el concepto de la envoltura nuclear es la doble membrana que separa el núcleo del citoplasma. Y no es una membrana aislada, sino que forma parte de un sistema más grande, porque se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. Algo importante es que esta no es permanente, pues se desarma durante la mitosis y se vuelve a formar al final. La envoltura nuclear no es una sola membrana, son dos. La membrana externa es la que está en contacto con el citoplasma y se conecta directamente con el retículo endoplasmático rugoso. Por eso tiene ribosomas pegados. Por su parte, la membrana interna da hacia adentro, hacia el núcleo, y tiene proteínas especiales donde se ancla la lámina nuclear y parte de la cromatina. Entre las dos queda un espacio, el espacio perinuclear, que pues es continuo con el interior del retículo endoplasmático. Por dentro de la membrana hay una red de proteínas llamadas lámina nuclear, hecha de filamentos intermedios, es decir, las láminas. Esta red le da forma y resistencia mecánica al núcleo y también sirve como punto de anclaje para la cromatina. Es tan importante que cuando se fosforila se desarma la lámina y con eso colapsa toda la envoltura nuclear al entrar en mitosis. Del otro lado tenemos los complejos de poro nuclear, hechos con nucleoporinas, que son básicamente los únicos puentes que atraviesan las dos membranas donde se fusionan, y son la vía por donde entra y sale todo lo que necesita cruzar entre el núcleo y el citoplasma. Y pues aquí podemos ver un poco del complejo del poro, el cual pues como les mencionaba regula el paso de macromoléculas. Aquí hay un esquema en donde podemos ver pues justamente esta envoltura o frontera con comparación del resto de la célula. Y bueno, me gustaría compartirles algunas de sus funciones rápidamente, como compartimentalizar, es decir, mantener el ADN separado y protegido del citoplasma, regular el tráfico, es decir, controlar qué entra y qué sale del núcleo a través de los poros mayormente, dar soporte estructural gracias a la lámina nuclear y coordinar la división celular, desarmándose y reconstruyéndose en cada ciclo. Los mecanismos básicos de transporte nuclear. El transporte nuclear es el intercambio de moléculas que existe entre el núcleo y el citoplasma. Este proceso ocurre principalmente a través del complejo del poro nuclear, el cual es también conocido como NPC, el cual es una estructura formada por proteínas llamadas nucleoporinas y funciona como una puerta selectiva en la envoltura nuclear. Las moléculas pequeñas pueden atravesar estos poros mediante la difusión pasiva, mientras que las proteínas y otras macromoléculas necesitan mecanismos de transporte selectivos. Entonces, para que una proteína pueda entrar al núcleo, generalmente se presenta una señal de localización nuclear o NLS, la cual es una secuencia de aminoácidos que funciona como una etiqueta de entrada. Y esta señal es reconocida por una importina que se une a la proteína y facilita el paso a través del poro nuclear. Para salir del núcleo ocurre algo muy similar, ya que las proteínas pueden presentar también una señal de exportación nuclear o NES, el cual funciona pues de manera similar como una señal de salida y es reconocida por la exportina. Entonces la importina ayuda a las macromoléculas a entrar y la exportina a salir. La dirección del transporte está regulada principalmente por una proteína llamada RAN, la cual dentro del núcleo existe una mayor concentración de RAN unido a un guanosin trifosfato o GTP, lo cual es conocido como RAN-GTP,
mientras que en el citoplasma lo que predomina es el RAN-GDP o RAN-guanosindifosfato. Durante la importación, que es cuando la importina llega al núcleo con su proteína, RAN-GTP se une a la importina y provoca que libere una carga. Y en la exportación, RAN-GTP ayuda a formar un enlace entre la exportina y la proteína que debe salir. Y una vez que llegan al citoplasma, el GTP se transforma en un guanosindifosfato y pues este complejo se separa. El núcleo es una estructura rodeada por una membrana que se encuentra dentro de las células eucariotas, es decir, en las células de animales, plantas, hongos y protistas. Las células que no tienen núcleo, como las bacterias, se llaman procariotas. Justamente, tener o no tener núcleo es una de las diferencias más importantes entre estos dos tipos de células. Podemos pensar en el núcleo como el centro de mando de la célula, porque ahí se guarda toda la información necesaria para que la célula funcione y se reproduzca. La primera función importante del núcleo es proteger el material genético. Dentro de él se encuentra el ADN organizado en cromosomas. Este ADN está rodeado por la envoltura nuclear, que en realidad son dos membranas, una externa y una interna, con pequeños orificios llamados poros nucleares. Esta envoltura cumple dos funciones clave. Primero, aísla el ADN del resto de la célula, protegiéndolo de posibles daños, y segundo, controla qué moléculas pueden entrar o salir del núcleo, actuando casi como un filtro de seguridad. La segunda función es el control de la expresión génica. Esto significa que el núcleo decide qué genes se activan y cuáles se apagan en cada momento. Y esto es fundamental, porque aunque todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, no todas son iguales. Una neurona y una célula muscular tienen genes distintos activados. Es el núcleo el que regula este proceso, permitiendo que las células se diferencien y cumplen funciones específicas, y también que respondan a cambios en su entorno. Otra función esencial ocurre antes de que una célula se divida: la replicación del ADN. Este proceso, que consiste en copiar completamente el material genético, sucede dentro del núcleo. Es un paso fundamental, porque garantiza que cuando la célula se divida, cada célula hija reciba una copia exacta y completa del genoma. Si esto no ocurriera correctamente, las nuevas células podrían tener errores graves en su información genética. El núcleo también es el lugar donde ocurre la transcripción, es decir, el proceso mediante el cual la información del ADN se copia en una molécula de ARN mensajero. Este ARN mensajero luego atraviesa los poros nucleares y sale hacia el citoplasma, donde será utilizado por los ribosomas para fabricar proteínas. Así, el núcleo funciona como una especie de oficina de planos. Ahí se guarda y se copia la información, pero la construcción, es decir, la fabricación de proteínas, ocurre afuera, en el citoplasma. En resumen, el núcleo es mucho más que una simple estructura dentro de la célula. Es el centro de control. Protege el material genético, decide qué proteínas se producen, permite que el ADN se copie correctamente antes de cada división celular y coordina la fabricación de los ribosomas. Sin el núcleo, la célula eucariota no podía mantener su identidad ni funcionar de manera ordenada. Por eso, es una de las estructuras más importantes para entender cómo funciona la vida a nivel celular.